pastor piensa que el mensaje se lo suelta a él. No, no, no. Cuando hay corazones alineados a él, la palabra va soltándose. Amén. Pero tiene que haber un corazón que le cree. ¿Habrá un corazón que le crea la presencia de Dios? ¿Habrá alguien que le crea al poder de Dios? ¿Habrá alguien que le crea al poder de la palabra de Dios? Lo que Dios estuvo inquietando mi corazón hace semanas y pude ver el poder de Dios. Yo le puse como título el poder de la palabra de Dios. Hay palabras de bendición, hay palabras de condenación. Hay palabras que condenan y hay palabras que bendicen. Y lo que más maravillaba porque uno camina en una palabra. Y cuando la madre de la casa soltaba esa palabra que la sontuvo a las 4 de la madrugada, una palabra de parte de Dios puede sanar tus heridas. Una palabra de Dios aún puede hacer huir a esos malos pensamientos que vienen a nuestras vidas. Por eso yo me maravillaba en el poder de la palabra de Dios. Que muchas veces no le damos importancia a la palabra de Dios. Y dígame por qué. Porque vos demostrás si realmente sentís el poder de la palabra. Muchas veces sentimos la necesidad de soltar palabra de Dios, pero no va cargada con la presencia de Dios. Amén. Y me pones un segundo de Deuteronomio 31 que lo leyó nuestra madre. Cuando nosotros caminamos en el poder de la palabra, no caminamos en nuestros pensamientos, sino estamos caminando en la palabra de Dios. Muchas veces queremos caminar en la palabra de nosotros mismos, de nuestra fuerza, de las palabras que vienen en nuestros pensamientos humanos, pero dejamos de caminar en la palabra de Dios. Amén. Dice, esforzaos y cobrar, y no temáis ni tengáis miedo porque Jehová tu Dios es el que va. Es una palabra de parte de Dios. Es una palabra cargada para que Josué recobrara ánimo. Que no tenga miedo, sino que se esforzara en una palabra salida de la boca de Dios. Una palabra que porta vida, una palabra que porta sanidad, una palabra que en el día de mañana te va a dar la fortaleza para poder vencer lo que el enemigo viene a golpear. Y yo decía, el poder de la palabra. Aquí va con esto, que muchas veces usamos la palabra de Dios para bendecir y muchas veces usamos la palabra de nuestra humanidad para maldecir. Oiga, muchas veces venimos y soltamos palabras de bendición, gloria a Dios, aleluya. Hermano, te va a bendecir. Y muchas veces usamos la misma boca para maldecir, para condenarnos. Cuando nosotros realmente reconocemos y se nos revela el poder de la palabra de Dios, ya no vamos a querer maldecir, ya no vamos a querer condenar, ya no vamos a querer criticar, ya no vamos a ver al otro y vamos a decir, wow, mira cómo aquel se está. No. Cuando nosotros se nos revela el poder de la palabra de parte de Dios, nuestra boca va a ser para bendecir, nuestra boca va a ser para levantar, nuestra boca va a ser para soltar sanidad. Pero muchas veces bendecimos y en nuestros hogares maldecimos a aquellos que realmente decimos que queremos. Y muchas veces no nos damos cuenta que estamos atando a nuestros hijos, estamos atando a nuestra generación, estamos atando a nuestro matrimonio, estamos maldiciendo nuestras casas. Porque no nos reveló el poder de la palabra. Que nosotros cuando soltamos, cuando nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, portamos el poder de la palabra de Dios. Pero una palabra que pueden llegar a lastimar a otros. ¿Cuántas veces nos condenamos con una palabra? ¿Cuántas veces en nuestro pensamiento nos condenamos con una palabra? De que no voy a salir de esta, pero mirá lo aquel. Pero cuando maldecimos nuestros matrimonios, aquel no va a cambiar. Mirá como aquel sigue con su mismo carácter.
Estamos maldiciendo, atando a esa persona. Pero cuando nosotros se nos revela el poder de la palabra de parte de Dios, Dios lo va a transformar. Dios va a hacer grandes cosas con ellos. Aunque nuestros ojos o nuestros vecinos no vean lo mismo. No, pero mira ese rebelde, no va a cambiar, mira cómo está perdiéndose. No. Cuando tu mente es renovada a través de la palabra de parte de Dios, lo que los ojos de muchos no ven, tu boca sí lo va a ver. Porque va a soltar lo que el enemigo está diciéndote a tus oídos. No, pero tu hijo se está perdiendo en la droga. Tu hijo no va a cambiar, tu hijo no va a hacer lo mismo. Tu matrimonio no va a ser lo mismo. Pero cuando vos venís de parte de Dios, con la presencia de parte de Dios, porque una cosa es soltar palabra de Dios y no portar la presencia. Es una palabra que no va a llegar a ningún lado. Porque tu boca puede soltar palabra de Dios, pero Dios no está dentro tuyo. Así lo que sale de tu boca no es palabra de Dios, es palabra de humano, palabra de hombre. Porque para que una palabra de parte de Dios salga, vos tenés que tener la presencia incorporada. El Espíritu de Dios tiene que morar dentro tuyo. Y yo puedo ver que cuando el Espíritu Santo de Dios mora en una persona, su pensamiento, como yo digo, ¿no?, la metanoia transformada en nuestras vidas. Entonces ahí empieza la metanoia, empieza a fluir a través de nuestras bocas con la presencia de Dios y suelta la bendición. No ve el problema o lo que nos está rodeando, no, sino que ve lo que de parte de Dios yo vería, wow, yo puedo hacer grandes cosas con ella. Yo puedo hacer ver grandes cosas en el futuro de ellos. Aún yo me maravillaba porque en el poder de la palabra yo digo, wow, ¿no? Porque muchas veces decimos, vemos el poder de la palabra, ¿por qué? Porque vemos en los jóvenes que hoy en día, ¿no?, esa palabra que se soltó hace muchos años, hoy la estamos viendo. Yo desde que estoy como líder de jóvenes siempre dije, wow, que veremos jóvenes predicar. Y hoy esa palabra se está cumpliendo. Hay un remanente que se está levantando. Pero no, uno no se fija en lo que está viendo. No, uno se apoya en la palabra que Dios soltó. Amén. Dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Es una palabra que te va a levantar. No importa, ¿no? Nuestra madre espiritual dice que fue en un momento de necesidad. Y en ese momento de necesidad Dios soltó una palabra. Soltó una palabra de sanidad. Soltó una palabra de restauración. Amén. Una palabra que te levanta en el momento que vos la necesitas. Pero tu corazón tiene que estar alineado con Dios. Amén. Muchas veces en nuestra boca dicen, Dios, suéltame, pero tu corazón no está alineado con Dios. Y el enemigo viene y te golpea, amén. Y vamos al Salmo 119, amén. ¿Cuánta iglesia presta ahí en esta hora? Dios nos quiere hablar en esta noche, amén. 119:3 dice, pues no hacen iniquidades lo que andan en sus... Ayúdame a predicar en esta hora. El que sigue. Dice, tú te encargas que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuese ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendéis a todos tus mandamientos. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendieres tu justo juicio. Tu estatuto guardaré y no dejes. Lea conmigo, iglesia. El que sigue. Dice, con limpiaré, dice, el joven su camino. Guardar. ¿La palabra de quién? Amén. Dice, la palabra de Dios no es solo un conjunto de letras o una historia antigua. La palabra de Dios es vida, poder y presencia de Dios manifestada en una palabra. Amén. ¿Cuándo podemos ver esa manifestación de parte de Dios? Cuando Dios hizo algo en tu vida.
Cuando una persona es restaurada, como fui yo, sanado de la falta de perdón, una palabra entró en mi vida de parte de Dios. Pero mi corazón estuvo presto a recibir lo que realmente Dios quería hacer para mi vida. Muchas veces hay palabras de parte de Dios cargadas en la atmósfera. Pero cuando no hay un corazón dispuesto a recibir de parte de Dios esa palabra que realmente la necesitas, esa palabra nunca llega a tu vida. Las palabras de Dios son soltadas. Cuando dice Dios soltará, sueltan bendiciones, sueltan sanidades, sueltan restauración. Y vos decís, no, pero mi matrimonio está arruinado. Estamos condenando nuestro matrimonio. Vemos las bendiciones del otro hermano y decimos, no, pero a mí no me va a tocar. Ya estamos condenando nuestras vidas. Ya estamos atando nuestras vidas con palabras que no son de Dios. Yo me gozo cuando un hermano pasa y da testimonio. Antes me daba envidia. Porque no tenía conocimiento del poder de la palabra. ¿Cuántas veces maldijiste a tu compañero, a tus hijos? ¿Cuántas veces lo ataste a tus hijos? El tema es, ¿lo desataste? Porque la palabra los ata, pero si vos no te das cuenta, porque muchas veces soltamos palabras y no nos damos cuenta, ni siquiera somos de esas personas que se arrepiente, esa persona queda atada. Cuando le decimos a nuestros hijos no van a servir, no van a poder salir, no sos igual que aquel, ya estamos atándolo, lo estamos limitando. Pero no nos damos cuenta que estamos atando a una generación. Y es tiempo de soltar lo que un día fue atado. Amén. Muchas veces soltamos palabras que condenan a nuestros hijos. Muchas veces soltamos palabras que condenan nuestra economía. Muchas veces soltamos palabras que maldicen y condenan a otro. A esa persona que te dañó. A esa persona que algún día soltó palabras y vos dijiste, te reprendo, Satanás. Y atamos a esa persona, pero cuando uno realmente, y yo me maravillaba porque cuando nosotros cargamos palabra de Dios, ¿no? Cuando somos hijos de Dios que cargamos y portamos esas palabras de Dios, esas palabras muchas veces las tenemos guardadas, porque una vez te va a venir, o dos veces va a venir una persona y te va a decir que necesita realmente un consejo, pero cuando nosotros estamos alineados a Dios, tenemos palabra de parte de Dios. Amén. Le cuento un testimonio así cortito que me sucedió mientras yo trabajaba. Y yo me maravillaba porque me gozaba en la presencia de Dios, porque Dios pudo, ¿no? Al caminar en la palabra de Dios, en lo que Dios hacía en mi vida, que hubo sanidad, hubo restauración, ¿no? Trabajando sale una abuelita que hacía mucho tiempo que no salía, que yo siempre le juntaba la basura, y salió con lágrimas en sus ojos. Yo digo, necesita una palabra. Y muchas veces nos guardamos esa palabra. Y vemos gente que realmente necesita palabra de Dios, pero nosotros somos aleluya dentro de la iglesia. Solamente predicamos adentro de la iglesia. Y mientras estaba trabajando le digo, hola abuela, ¿cuánto tiempo hace que no la veo? No, dice, por eso hace rato que no salía, dice. Dice, falleció mi esposo, dice. Señor, háblame. Y dice, 50 años de matrimonio. Y lloraba y yo decía, Señor, yo me entristecía porque la veía pobre abuelita. Y cuando uno tiene las herramientas de parte de Dios, por ahí se te quebranta el corazón por cómo ve a las personas. Pero ahí nomás con autoridad fui y le dije, el Dios que yo porto, el Dios que está en este lugar, es el que te va a dar la fuerza para seguir. Es el Dios que va a sacar esas lágrimas. Le digo, es el que te va a levantar, le digo, porque yo sé que hay un Dios. Y no solamente quedó ahí, sino le digo, ¿querés? ¿Te puedo abrazar? Porque a veces no necesitamos muchas cosas para poder, ¿no?, levantar a una persona. Pero una palabra cargada de la presencia de Dios puede restaurar a una persona. Y yo sé que en mi trabajo Dios me está usando muchas veces. Y muchas veces andamos en la calle, andamos en la ciudad y no nos damos cuenta que Dios nos quiere usar.
Porque nosotros portamos una palabra de parte de Dios. Nosotros portamos una palabra de sanidad, de restauración. Así como una vez vinieron a nuestras vidas y nos soltaron una palabra que restaura, esa palabra la está esperando otro. Pero muchas veces nos guardamos esa palabra de parte de Dios. Si le pasa a él, que le pase, total, no me pasa a mí. No. Es tiempo del poder de la palabra sea activada en nosotros. Porque cuando el poder de la palabra se activa en nuestras vidas, el río de Dios empieza a fluir dentro de nosotros. No solamente va a fluir el poder de la palabra dentro de nosotros, sino que nuestra palabra va a salir cargada de la unción. Y me maravillaba porque más adelante, no me quiero adelantar, y la madre espiritual en la rueda también soltó lo que Dios me estaba ministrando. Amén. Y es importante, iglesia, de que cuando nosotros abrimos nuestra boca, no estemos lastimando a otro, no estemos lastimando a nuestra generación, no estemos condenando a nuestros hijos. Porque si hoy no puede cambiar, hay que soltarle palabras de bendición. Porque el diablo se va a retorcer cuando un padre o una madre se levanta a romper todo decreto que el enemigo quiere soltar. El enemigo quiere que tu boca sea para atar, amarrar a tus hijos, para que tus hijos no puedan conocer al reino de Dios. Entonces, ¿qué hace el diablo? Usa tu mente, la carga con palabras negativas, porque vos no vas a cambiar, vos vas a seguir siendo la misma persona. No ves que los otros están, mira que tu hermano es mejor que vos. No. Bendecí, aunque aún los matrimonios. Esto es fuerte. ¿Cuántas veces maldeciste a tu matrimonio? ¿Cuántas veces ataste a tu matrimonio? ¿Cuántas veces ataste a tu esposa? ¿Cuántas veces ataste a tu esposo? Este atorrante no va a cambiar. Este atorrante no va a cambiar. Este atorrante va a seguir igual que el padre. Y así seguimos atando a generaciones de generaciones. ¿Por qué? No, Dios lo va a transformar. Yo puedo ver un pastor, yo puedo ver un profeta. Mis hijos van a profetizar, dice la palabra, los jóvenes. El poder de la palabra. Cuando entra el poder de la palabra de parte de Dios, algo sucede. El enemigo enseguida va a soltar palabras en tu mente de destrucción. No, porque eso no va a seguir igual. No, el diablo me quiso usar para que mi matrimonio no llegara al tiempo que Dios dijo que íbamos a ser un cumplimiento, una familia completa. Y muchas veces esa palabra que Dios suelta, tu familia va a ser completa. Tus hijos van a ser restaurados, tu matrimonio va a ser restaurado. Y viene el enemigo en los pensamientos, empieza aunque tus ojos hoy te estén viendo el problema, suelta bendición. El diablo quiere destruir tu casa, pero tu boca está bendiciendo tu hogar. Tu boca está levantando una generación en tu casa. El diablo quiere destruir tu matrimonio, haciéndolo ver feo al que tenés al lado. Que tus ojos no vean esa princesa o esa hermosura que vio a los primeros días, sino que vean una grón, una enojona, una ahí. No, el poder de la palabra transforma vida. El poder de la palabra transforma corazones. Si usted maldijo a su esposo, si usted ató a su esposo, a ese que no va a cambiar, a ese que sigue igual, es tiempo que empiece a soltarlo. Suelte esas palabras, rompan con esas palabras que soltaron. A veces nos equivocamos, somos seres humanos, dicen, no la típica. Pero no ate a su matrimonio, no condene su casa. ¿Cuántas veces ató su economía? Porque esto es en todas las áreas, no solamente en el área de los hijos, del matrimonio, sino que una palabra puede atar tu economía. No, porque soy pobre. Aquellos tienen más bendiciones. Estás atando. El enemigo está haciendo verte tu pobreza, pero no está haciéndote ver lo que Dios realmente quiere soltar para tu vida. Dios suelta desde este altar
palabras de cielos abiertos a tu favor. Amén. Y tu pensamiento a veces dice, pero si es lo último que tengo, pero si no importa lo que tú tienes, lo importante es que Él esté contigo. No importa la aflicción que estés pasando, lo importante es que una palabra pueda estar dentro tuyo. Hay palabras que te levantan, hay palabras que te sanan, hay palabras que restauran y hay palabras que dividen. El enemigo te va a usar para destruir a otro. Dios te va a usar para restaurar a otros. El diablo te va a traer que hagas división en la iglesia. Dios te va a traer para que los unas. El diablo te quiere traer enfermedad, pestilencia, pobreza en tu vida, pero Dios va a traer bendiciones para tu vida. Va a traer sanidad para tu vida. Dios va a traer sanidad para tu mente. El poder de la palabra. Yo antes maldecía a todo el mundo porque no conocía la palabra de Dios. Era mundano, no conocía lo que era la palabra de Dios. Aún en mis primeros principios no le daba importancia a la palabra de Dios. Porque muchos dicen de conocerlo, ni siquiera se han sentado con Él. Muchos de boca dicen conocerlo, sentir su presencia. Y su boca dicen otras cosas de Él. Porque Él no se mueve donde está la maldad, donde está la envidia, donde está la contienda, donde salen los pleitos de tu boca, donde salen las malas palabras de tu boca. Dios no está. Dios se mueve en bocas de aquellos que lo adoren, de aquellos que lo glorifiquen a Él, de aquellos que tocan su corazón a Él. Por eso es tiempo de que el poder de la palabra de parte de Dios entre en tu vida. Pero no es para que seas un aleluya más, no, para que seas hijo de Dios, que porta palabra de Dios, palabra cargada de la presencia. Cuando vos abras tu boca y digas, Señor, bendice esa familia, y los cielos se abran a favor de esa familia. Que tu voz veas un enfermo y digas, Señor, sánalo, Señora, en esta hora. Y que vos, ¡pah!, Dios lo sanó. Porque tu corazón estaba cargado de la presencia. Y tu boca hizo ¡buf! El Espíritu de Dios y la vida salió. Si vamos a la Escritura, le dijo Ezequiel, hijo de hombre, profetiza. Pero Ezequiel estaba en el valle de huesos secos, o Dios los transportó al valle de huesos secos. Muchos pertenecen a ese valle, pero Ezequiel no pertenecía a ese valle. Por eso le dijo, hijo de hombre, profetiza. Lo que tus ojos están viendo es muerte, es caos. Pero cuando uno porta la presencia de Dios y porta una palabra de parte de Dios, nada queda igual. Dios te va a meter en los ojos que eso se restaura, que ese joven se levanta, que ese matrimonio vuelve a Dios, que eso que hoy que te criticaron se vuelven a Dios. Pero es cuando nosotros nos paramos en una palabra, caminamos en esa palabra, la vivimos a esa palabra, no solamente la atesoramos, no. Hoy hablábamos con mi nuera en mi casa, que todos tenemos, la mayoría tenemos llamado de parte de Dios, una palabra soltada de parte de Dios. Pero vos caminás en esa palabra, vos vivís esa palabra, vos buscás esa palabra de parte de Dios. ¿Vos buscás esas bendiciones de parte de Dios? ¿O estás esperando que Dios haga todo? Yo en este tiempo he descubierto que de parte de Dios primeramente hay que inclinarse a Él, humillarnos delante de Él. Yo mientras estaba buscando su palabra en la pieza solamente dejé los libros de lado. Señor, ¿por qué me quieres hablar tanto por el poder de la palabra? Porque esa palabra me alcanzó.
Esa palabra me alcanzó porque de repente muchos pensaron que el enemigo me había tomado. Muchos pensaron que realmente el líder había caído. Pero había una palabra cargada de parte de Dios para mi vida. Y yo por un tiempo no entendía por qué esa palabra. Pero esa palabra que me sanó, esa palabra que me levantó, esa palabra que me restauró, esa es la palabra que va a entrar en tu vida. Esa es la palabra que va a entrar en tu casa. Una palabra cargada de la presencia de Dios. No una palabra humana. No, una palabra cargada de la presencia de Dios. Cargada de su gloria, cargada de su presencia. Donde entra esa palabra, algo suceda. Nada queda igual. Y yo me maravillaba porque muchas veces atamos nuestra generación. Aún nosotros mismos nos atamos con nuestros pensamientos. Yo no puedo, no es mi tiempo, no, me da vergüenza. Yo le digo a los jóvenes mucho esto, no, porque esto y que aquello. No te ates, dejate usar por Dios. Las prédicas de los jóvenes que venía soltando habla todo de pararse en la presencia de Dios, de buscar la presencia de Dios, de caminar en una palabra de Dios, de salir de la aljaba. Cuando nosotros salimos, porque eso me ministró también en la palabra, cuando nosotros salimos de la aljaba, es porque realmente empezamos a creerle a Dios y Él empieza a pulir las cosas que no le agradan. Pero es caminar en una palabra, apoyarnos en esa palabra, creer de que eso va a llegar, de creer que todo va a cambiar, de creer en una palabra cargada de la presencia de Dios. Amén. Dice, la palabra no es son letras juntadas o una historia antigua. No, es vida, poder, presencia de Dios manifestada en una palabra. Podemos ver cómo la palabra transforma a nuestros hermanos. Podemos ver cómo la palabra levanta al caído. Podemos ver cómo la palabra sana al enfermo. Una palabra cargada de presencia. No una palabra cargada por un ser humano. Porque si yo vivo en la carne, yo vivo pecando, yo vivo haciendo mal, lo que no le agrada a Dios. No, pero hermano, Dios te va a levantar, Dios te sana en el nombre de Jesús. Y todo queda igual. Una palabra vacía. Una palabra contaminada, porque la presencia no está. Si el hermano intenta y puede hacer que Dios, por su misericordia, te sane, y el hermano, pero tenemos que estar rodeados de la presencia de Él, sumergido en la presencia. Para que cuando nosotros soltemos una palabra de parte de Dios, las vidas sean tocadas, sean transformadas. Para mí no me sirve nada de tener un título, de estar de este lado y no tener la presencia de Dios. No les quiero mentir, no, es una palabra cargada de parte de Dios. Si realmente querés que algo mejor en tu casa, empieza a cambiar tu lengua. Empieza a cambiar tu forma de hablar. Si Él se equivoca, bueno, ya va a cambiar. Trata de mejorar un poquito. Amén. Porque acompañado de la boca, acompañado de las palabras, vienen los platos, vienen las sillas, y por ahí viene un cuchillo volando. Porque una palabra contaminada trae problemas. Decirle al lado trae problemas. Es tiempo de mejorar tu boca. Es tiempo de mejorar tus palabras. Amén. Si se equivoca, bueno, perdona, que Dios lo perdone, que Dios lo restaure. Pero no condenemos nuestro matrimonio, no condenemos nuestros hijos, sino que de nuestra boca continuamente tienen que salir palabras de bendición. Para que algo suceda, palabras de bendición. Si no ve resultados, sigue parado en esa palabra. Porque tarde o temprano, Dios va a entrar. Amén. Dice en Hebreos 4:12. Amén. Dice, porque la palabra de Dios es... ¿Está muerta la palabra de Dios? Dice, porque la palabra de Dios es viva y más
Que toda qué. La palabra de Dios es vida. Y si una palabra de Dios es vida, lo que estuvo muerto tiene que empezar a revivir. Jesús le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Qué soltó? ¿Qué soltó? Palabra. ¿Y por qué muchas veces sueltas palabras de muerte? ¿Por qué muchas veces condenas a otros? Gloria, no se me aleje. Dios quiere hacer algo en tu vida. Una palabra que transforme tu manera de pensar. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice, y las coyunturas y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones de. Si Dios se mete en tu corazón, en tu mente, en tu manera de pensar, si tu alma, tus pensamientos están cargados las 24 horas de cosas mundanas, de porquerías, de tu manera de hablar, yo no creo que Él se pose ahí. Yo creo que Dios está buscando un corazón que le agrade, para que Él pueda fluir, para que Él se pueda manifestar no solamente en tu vida, sino que en todo tu alrededor. El enemigo va a venir a destruir, porque es en su palabra, ¿no? Que el enemigo vino a hurtar, a romper. Él quiere destruir tu casa. Él quiere destruir tu matrimonio. Él quiere destruir tus hijos. Pero es tiempo que como hijos de Dios nos levantemos con una palabra cargada de su poder, de su presencia. Amén. Dice, y esto significa que cada vez que la escuchemos y leemos y declaremos con fe que algo se mueve en el mundo espiritual. Cuando nosotros cargamos una palabra de parte de Dios. Cuando nosotros leemos las escrituras de Dios, es una palabra viva que entra dentro de nosotros y transforma nuestra manera de pensar. Nosotros queremos respuesta para lo que nos sucede. Lee la palabra. Llénate de la palabra. La palabra es vida. Así como levantó, así como resucitó, así como sanó, así como libertó a tantos, una palabra de parte de Dios lo puede hacer contigo. Una palabra que lo cambie todo a tu alrededor. Amén. Dice algo que se mueve en el área espiritual y en nuestro interior. Dice, con sus palabras Dios creó los cielos y la tierra. Y ese mismo poder creador sigue obrando hoy. La palabra de Dios no se detuvo. Porque si vamos a contar los años que tiene la palabra de Dios, y aún sigue levantando muertos, sanando enfermos, restaurando familias. Su palabra es vida. Su palabra está viva. Pero ¿cuántos la creen? ¿Cuántos creen en su palabra? ¿Por qué no hay un cambio en tu vida? Dios está esperando que tú le creas a su palabra. Y vas a ver el poder de la palabra. Vas a ver cómo todo cambia. Cómo todo lo que está a tu alrededor empieza a cambiar. Solamente con el poder de la palabra. Una palabra que rompa toda estructura. Una palabra que rompa todo decreto. Una palabra que venga de Dios. De parte de Dios. Amén. Esperen que me perdí. Acá estamos. Dice una palabra de Dios que creó los cielos y la tierra, y ese mismo poder creador sigue obrando hoy. Cuando las palabras entran en el corazón, rompe cadenas, sana heridas, ilumina caminos y transforma las vidas. Una palabra que transforme, una palabra que traiga luz a los que estaban en tinieblas. Amén. Una palabra cargada del reino de Dios. Dice la palabra de Dios en nuestro mejor arma contra todo enemigo. Por eso, no basta con conocerla,
hay que creerla y declararla y vivirla. Lo repito. Por eso no basta con conocerla, porque hasta mismo Satanás conoce toda la Biblia. Pero hay que creerla, hay que declararla, hay que vivirla la palabra. Que la palabra se nos una en la carne, que se nos una en los huesos. Que nosotros seamos una palabra caminando en la tierra. Que nosotros seamos una palabra de parte de Dios en esta generación. Amén. Pero hay que vivirla la palabra. ¿Cuántos están viviendo en este tiempo la palabra de Dios? Algo bueno viene para nosotros. Amén. Y acá donde yo quería, porque realmente muchos escuchan la palabra de Dios pero no la creen. O no le dan importancia o no dejan que la palabra haga algo en su vida. En Mateo 8:7, que nuestra Madre Espiritual le había soltado cuando estábamos orando, que habla sobre una persona inconversa, que no era discípulo, pero sí creía en el poder de la palabra. Era un centurión. Jesús le dijo, amén. En el 7 dijo, yo iré y lo sanaré. Y él le respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di y mi criado, ¿qué soltó? ¿Qué quería nomás? La palabra que portaba Jesús. Pero no es solamente lo que manifestó esa palabra. Porque esa palabra Jesús, Él dice que Él iba a ir. Pero el centurión dijo, no soy digno de que entre en mi hogar. Pero una palabra de parte de Dios puede transformar tu casa. Una palabra de Dios puede entrar y sanarte. Pero muchas veces nos sentimos tan sucios delante de su presencia que no le damos oportunidad de que la palabra de Dios haga algo en nuestras vidas. De que algo, esa palabra suceda algo en nuestras casas. ¿Por qué? Porque nos sentimos sucios delante de Dios. Pecamos, le faltamos el respeto a Dios y aún nos sentimos indignos de que Él entre en nuestro hogar. Pero Él sí quiere entrar en tu casa. El que se te quiere revelar en tu vida con una palabra que sane las heridas. Muchas veces buscamos palabras o buscamos médicos, buscamos psicólogos a los problemas que nos abrazan. De esa persona que nos lastimó, de esa persona de que nos dañó, de esa persona, ¿no? Y vamos a los psicólogos y los saca y la mejor sanidad, la mejor palabra, la mejor sanidad, la mejor respuesta está en la palabra de Dios. Una palabra que sigue viva. Pero aún nuestro pensamiento no hace charlar con la vecina, no hace charlar con aquel. Pero déjalo, porque no va a cambiar, no, déjalo, soltalo, déjalo que se lo lleve el diablo. No. Un hijo de Dios pelea por lo suyo. Yo me levanté en un tiempo que el enemigo quiso destruir mi casa y de ese tiempo yo me levanté en oración declarando de que mi familia iba a estar completa, de que el enemigo no iba a meter su mano de vuelta porque yo le creía la palabra de Dios. Pero solamente necesitaba una palabra, decirle al de al lado una palabra. Una palabra que hoy te va a levantar. Una palabra que hoy te va a sanar. Una palabra que hoy te va a restaurar. Una palabra que va a cambiar tu vida. Solamente suelta la palabra. ¿Qué le dijo el centurión? Dios hoy te está soltando una palabra para que tu matrimonio, tu casa, hoy cambie. Hoy Dios está soltando una palabra para que entre la restauración a tu hogar. Hoy no estás viendo resultados, pero Dios hoy suelta la palabra a tu favor. Pocos lo aceptaron. Hoy Dios está soltando una palabra para tu casa, iglesia. Hoy suelta una palabra de parte de Dios para que entre la restauración,
para que entre la sanidad, para que toda sequía salga de tu vida, para que toda economía estancada salga de tu vida. Todo lo que ataste, iglesia, empieza a abrir tu boca y suéltalo. Si ataste tu economía, es tiempo de que lo sueltes ahora. Empieza a soltar palabra de bendición. Empieza a declarar a favor de tu casa. Empieza a declarar a favor de tus hijos. Empieza a declarar a favor del siervo que está en tu casa, de ese pastor que aún no ves, de ese profeta que aún no ves. Empieza a declarar la palabra de Dios. Empieza a soltar. Una palabra puede cambiar la circunstancia. Una palabra puede levantar al paralítico. Una palabra puede hacer salir un muerto de un sepulcro. Una palabra de parte de Dios. ¿Una qué? Una palabra lo transforma todo. Decláralo, vívelo. Y es tiempo de que nosotros, como iglesias, entendamos que cuando nosotros abrimos nuestra boca es porque estamos soltando palabras, declarando que le creemos a Él. Yo tuve que abrir mi boca y decir: Señor, hoy perdono, porque yo estuve atado a la falta de perdón. Yo estuve atado a los vicios. Yo estuve atado a la pobreza. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que todo lo que yo até en contra de mi vida, en contra de mi casa, en contra de mi entorno, en contra de mi generación, en contra de mis hijos, hoy suelto la palabra de transformación. Hoy suelto la palabra de restauración. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y usted ató sus hijos, ató su matrimonio, es tiempo de que empiece a romper todo decreto diabólico que ha entrado en su casa. Suelte la palabra de restauración. Padre, hoy vengo desatando a mis hijos. Hoy vengo desatando de toda clavitud, de toda condenancia, Padre. De todo, Señor, tenerlo por poco. Hoy lo suelto en el nombre de Jesús, Padre. Lo desato en el nombre de Jesús. Desato mi matrimonio, Espíritu de Dios, papá. Desato mi esposo, Espíritu de Dios, papá. De todas las cosas que lo he atado, Señor. De tenerlo por poco, Rey de la Gloria. Hoy lo suelto, Padre. Hoy declaro, Señor, que se levanta un hombre, Padre. Un hombre que camine en tu palabra, Señor. Un hombre que camine y suelte palabras de transformación, de liberación, de sanidad, Padre. Así mismo vengo orando por mi esposa, Señor. Aún vengo atando, Señor, desatando mi matrimonio, Rey de la Gloria, Padre. De todo lo que el enemigo quiso traer para destruir, Padre, hoy lo desato. Hoy suelto la palabra de restauración. Hoy traigo la unidad de la presencia a mi casa. Algo sucede cuando la palabra de Dios entra a algún lugar. Suelta la palabra, dile. Dile, iglesia, suelta la palabra. Suelta la palabra. Dice: la palabra es vida. Son las que construyen, animan, restauran y dan esperanza. Palabra de vida son las que construyen, animan, restauran y dan esperanza. Vienen de un corazón lleno. Escucha, iglesia. Vienen de un corazón lleno del Espíritu Santo, alineado con la palabra de Dios, que transmiten gracia, fe, amor y dirección. Amén. Una palabra vida viene de un corazón lleno del Espíritu Santo, alineado a la palabra de Dios. Amén. En Proverbios 18:21 y ya vamos terminando. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? ¿Cuántos están atesorando palabra de Dios? Amén. Dice: la muerte y la vida están en poder de la... ¿De dónde está el poder de dar vida y de dar muerte? Muchas veces matamos a nuestros seres queridos. Muchas veces matamos nuestros sueños en Dios. Pero es tiempo de darle vida a lo que muchas veces pensamos que ya murió. Es tiempo de darle vida, de soltar vida.
de usar nuestra lengua que antes la usábamos para chismear, para hablar mal de otro, para maldecir a otro, para condenar a otro. Esas mismas lenguas que muchas veces condenaron a muchos. Este es el tiempo de que tu lengua empiece a soltar vida. Así como tuvo la facilidad de atar, maldecir, estropear, lastimar a otros, es tiempo de volver una lengua que reviva lo que estaba muerto. Amén. Dice, las palabras de condenación son palabras que te atan, que atan a otros y destruyen familia. Dice, lastima, dividen, como usamos el poder de la palabra, como estas muchas veces en mi familia, en mi economía y mi salud. Muchas veces usamos palabras para maldecir nuestra economía. Muchas veces usamos palabras para maldecir nuestra salud. No, porque mi antepasado sufrió de esta enfermedad y nosotros vamos a sufrir lo mismo. No, no te condenes. En el nombre de Jesús, hoy corto toda ligadura. Usa palabra de sanidad. No, a mí no me va a tocar. Mi casa no va a tocar. La enfermedad no la va a tocar. Cambia tu manera de pensar. Cuando la metanoia de parte de Dios entra en tu vida, tus palabras empiezan a ser transformadas. Mi boca antes maldecía, mi boca antes decía una guarangada, mi boca era una cloaca. Hoy mi boca son para soltar palabras de Dios, para usar. Yo le digo, Señor, usa mi boca, papá. No importa el lugar, no importa donde sea, úsame, Espíritu de Dios. Porque muchas veces queremos predicar en un lugar, ser reconocidos. Yo le digo, Señor, úsame mientras estoy trabajando. Señor, úsame mientras salgo a hacer los mandados. Señor, úsame donde vaya, en cada esquina. Señor, úsame, Espíritu de Dios. Porque va a haber una persona que necesita una palabra de parte de Dios. Una palabra que traiga vida, una palabra que traiga restauración. Es tiempo de levantarnos en creerle en la palabra de Dios. Una palabra que levante el que está ahí roto, el que está perdido en las drogas, el que está perdido en la delincuencia. Una palabra que restaura, una palabra que levanta, una palabra que hoy cambie la vida de todos. Y muchos corren por la palabra, no, porque voy a ser profeta. No, porque voy a ser apóstol. Pero cuando te toca servir y te dice, anda a correr por las almas. Ah, no, pero yo voy a ser profeta, pastora. Las almas que vaya al evangelista. Caminas por las promesas que Dios ha soltado para tu vida. Caminar por la palabra de Dios. Esa palabra que lo transforma todo. Cuando vos empezás a creerle a la palabra de Dios, lo que Dios soltó, tu llamado, eso vaya acompañado de lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios primeramente va a transformar tu vida para que pueda transformar a otros a través de tu vida. A través de una palabra que levante al que está caído. Amén. Amén. Y el centurión me encantaba porque el centurión era un romano inconverso que no, pero él sabía que la palabra soltada de parte de Jesús iba a llegar. Y muchas veces queremos que la palabra nos toque, nos transforme. Y es como yo decía, muchas veces la atmósfera está cargada de la palabra de Dios. Yo puedo ver palabras de sanidad, palabras de restauración, palabras. Y las palabras están esperando un corazón que se abra y que le cree a Dios. Para que eso se pueda depositar en una vida. Para que esa palabra empiece a actuar en las vidas. Pero muchas veces venimos a la casa de Dios con la mente cargada de problemas, con la mente cargada de palabras de lo que nos está pasando. Y la palabra de Dios nunca puede fluir. Porque hay una palabra mundana que bloquea la palabra de Dios. No, pero no sé qué vamos a comer, no sé qué está pasando. Cuando llegue a casa, la bruja se me le va a levantar. Ay, la pastora no termina. Creer en una palabra. Yo predico poquito igual. Denle un aplauso a Dios.
Pero yo era uno de esos que estaba ansioso porque sabía que en mi casa se me iba a levantar el enemigo. Pero yo no creía en una palabra. Pero esa palabra me alcanzó. Esa palabra llegó a mi vida. Y esa palabra la puedo ver en mi casa, la puedo ver en mis hijos. Lo que Dios está usando, lo que Dios está haciendo. Y hoy puedo ver la palabra de Dios cumplida en los jóvenes que están predicando, que le están entregando su vida a Dios. Una palabra que fue soltada, que yo la vi en mis comienzos, pero hoy la puedo ver, ¿no? Que esa palabra se está cumpliendo. Esa palabra de parte de Dios. Yo sé que Dios va a usar una generación, esta generación de jóvenes que se está levantando, que está disponiendo su corazón para Dios. Una palabra que empieza a dar frutos. Una palabra que fue soltada que está dando fruto. Amén. Es tiempo de creerle a Dios. Dice, usamos el poder de la palabra, es como en muchas veces en mi familia, en la economía, en mi salud. En Juan 8:10 dice, Jesús dijo a la mujer sorprendida de adulterio. Amén. Dice, yo no te condeno. Vete y no peques más. ¿Jesús qué hizo? ¿Usó palabras de condenación? ¿O usó palabras de bendición? Le dijo, ve y no peques más. Dice que no la condenó. Dice, pero los fariseos hablaron palabras de condenación. Pero Jesús habló palabras de vida, palabras de restauración. Es tiempo de soltar palabras a otros que aún no han visto el poder de Dios. Una palabra que restaure, una palabra que los levante, una palabra que los lleve a otro nivel. Amén. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hablar vida donde hay muerte, esperanza donde hay dolor y gracia donde hay culpa. Nosotros tenemos que cambiar la circunstancia de otros. Así como Dios obró en nosotros con una palabra de restauración, una palabra que nos levantó, una palabra que decís, wow, esta palabra es la que me va a llevar para adelante. Esa palabra es la que tenemos que soltar a otros que están pasando por lo que nosotros pasamos. Una palabra viva, una palabra que no muere, sino que una palabra que hace que otro pueda levantarse. Amén. Amén. Dele fuerte aplauso a Él. Y voy terminando. Dice en Salmo 119 que volvimos, dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tus palabras. ¿Cuánto esperan en las palabras de Dios? ¿Cuánto están esperando los que realmente Dios un día habló a sus vidas? ¿Cuánto no están esperando esas bendiciones de parte de Dios? Es tiempo de caminar en esas promesas. Es tiempo de plantarse en esa palabra. Pero no esperarlo, sino caminar en esas palabras. Llegar a ese destino, a ese cumplimiento. Amén. Dice, las palabras no es magia, sino que fue activada lo que Dios ya ha dicho. Dice, nuestras declaraciones abren puertas. Dice, lo que le confesamos puede atarnos o liberarnos. Dice, cuando declaramos, yo soy libre en Cristo, estamos alineando tu mente y tu espíritu con la verdad de Dios. Amén. Cuando declaramos que soy libre. Es tiempo de declarar que somos libres de toda condenación, que somos libres de toda palabra de condenación que entró en nuestra vida, que soltamos a otro, a nuestra familia, a nuestro alrededor. Es tiempo de declarar que hoy Dios hace algo nuevo en nosotros. Es tiempo de declarar el poder de la palabra a favor de nuestras vidas. Amén. Dice, el 2 dice, declaro con autoridad, no con dudas. Jesús habló a los espíritus, dice, y las enfermedades y las tormentas, dice, con autoridad. Jesús habló con autoridad la palabra de Dios. La tempestad cesó. Los demonios de los demoniados salían automáticamente cuando Jesús soltaba esa palabra, pero la soltaba con autoridad, creyéndole que Dios realmente iba a entrar, de que Dios se iba a meter en el asunto. Amén. Declaraciones de liberación.
Declaramos que Cristo hizo libre de toda de cadenas del pasado. Declaramos que las mentes se renuevan por la palabra de Dios. Amén. Dice, declaramos que todo espíritu de temor, de opresión, se va en el nombre de Jesús. ¿Vio cómo cambian las palabras? Declaramos que el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Amén. Póngase de pie ahí donde está. Dios va a hacer grandes cosas en este tiempo. A medida que nosotros nos enamoremos, a medida que nosotros atesoremos la palabra, el poder de la palabra se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Ahí donde está, cierre sus ojos, levante sus manos. Y vamos a abrir nuestra boca declarando que todo lo que contaminó nuestra vida, hoy somos libres. Declaramos que todo espíritu de temor, de opresión, se va en el nombre de Jesús. Amén. Abra su boca, iglesia. Es tiempo de abrir, es tiempo de declarar el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias, Rey de la Gloria, Padre, por tu palabra, Espíritu de Dios, Señor. Esa palabra, Rey de la Gloria, que hoy entra en nuestras vidas, que entra en nuestras casas, que entra en nuestras familias, que aún toca a nuestros hijos, Espíritu de Dios, Padre. Declaramos la verdad de Cristo, Señor. Esa verdad que nos sostiene y que ninguna mentira del enemigo prevalece en nuestras vidas, Padre. Declaramos, Señor, que toda cadena se empiezan a romper en el nombre de Jesús, Padre. El poder de la palabra de Dios empieza a actuar en esta hora, Padre. Declaramos que toda opresión se va, que la paz de Cristo llena nuestras vidas. Es tiempo de declarar. Declaramos que toda enfermedad, el temor, la culpa no tiene poder sobre nuestras vidas. Declaramos que la verdad de Dios empieza a iluminar toda oscuridad. Declaramos que soy libre. Declaramos que somos libres. Declaramos que nuestras casas son libres. Declaramos que nuestros hijos son libres de toda condenación, de toda palabra de condenación. Hoy lo desatamos en el poder de la sangre. Padre, declaramos, Espíritu de Dios, Padre, que hoy declaramos, Padre, que nuestras familias, Señor, verán tu gloria, papá. Que la palabra, Señor, hoy los alcanza, Rey de la Gloria. Declaramos, Espíritu de Dios, Padre, que toda maldición empieza a salir de nuestros hogares, Padre. Que toda maldición empieza a salir de nuestras vidas, Rey de la Gloria, Padre. Los cielos se empiezan a abrir a favor de nosotros, Padre. Hoy recibimos la libertad de Cristo, Padre, que compró en esa cruz, papá. Hoy soy libre, mi casa es libre, dígalo. Mi casa es libre en el nombre de Jesús. Mi generación hoy es libre de toda esclavitud, de todo yugo, de toda atadura, Rey de la Gloria, Padre. Hoy es libre mi generación, papá. Hoy declaro que el poder de la sangre empieza a rodear mi casa, que el poder de la sangre empieza a rodear mi familia, que aún mi matrimonio, Rey de la Gloria, Padre, ahora sale de toda rotura, papá. Ahora sale toda división, Rey de la Gloria, Padre. Declaro que el poder de tu palabra empieza a entrar. Oh, Espíritu de Dios. Oh, empieza ahí a donde está, empieza a adorarle a Él. Empieza a declarar a Él. Oh, Praxandarama y Kondaraba.